este componente nos vamos por un lado o vamos por el otro. Las anemias proliferativas son las anemias hemolíticas. Las no proliferativas son las carenciales, las que no tienen estímulo en la producción de glóbulos rojos, como el hipotiroidismo, la insuficiencia renal crónica, y las infiltrativas. Eso a grandes rasgos para decir orígenes y cómo definirlas de acuerdo al índice reticulocitario. El índice reticulocitario se basa en el porcentaje de reticulocitos y en el hematocrito. Las fórmulas se colocan solamente eso. Entonces, las calculadoras de índice reticulocitario le piden solamente esos dos datos, hematocrito y porcentaje de reticulocitos, y ahí les aporta el número mayor de 2, mayor de 3, menor de 2, entonces ustedes ya clasifican la enfermedad por ese lado. Las carenciales, yo me enfoco en tres partes, en tres carencias: hierro, ácido fólico, vitamina B12. Hay más carenciales, pero pues estas son las comunes y las que más frecuentemente vemos en la práctica clínica. Siempre les digo que el hierro, el principal aporte de hierro en los tejidos, el principal fuente de hierro es el hierro que se recicla de los glóbulos rojos viejos. Entonces, el reciclaje le aporta el 90% del hierro para la nueva hemoglobina y la dieta aporta solamente el 10%. O sea que la principal causa de ferropenia absoluta son las pérdidas crónicas de sangre. Eso en cuanto a la ferropenia absoluta. La ferropenia funcional hace referencia al aumento de una hormona que se llama hepcidina. El exceso de hepcidina bloquea la liberación del hierro del sistema retículo endotelial. Entonces, impide que ese hierro se utilice en la médula ósea para la formación de nuevo hierro. Y la principal causa de esto es la inflamación crónica. No la inflamación aguda, es la inflamación crónica. Cuando hablamos de anemia ferropénica, encontramos, pues obviamente, una hemoglobina baja, un volumen corpuscular medio menor de 80 femtolitros, o sea, microcítica, una hemoglobina corpuscular media menor de 27 picogramos, o sea, hipocrómica, y un ancho de distribución mayor de 16, que habla de una anemia heterogénea. Cuando tenemos eso, tenemos que buscar las fuentes de pérdida crónica de sangre. Dijimos que las fuentes de pérdida crónica de sangre es tracto gastrointestinal, tracto genitourinario y piel. Entonces, cada uno tiene su propia pérdida gastrointestinal, parásitos, úlceras, cáncer, tracto genitourinario, hemorragia uterina normal, cáncer ginecológico, cáncer de próstata, y en piel las escalas por decúbito, las úlceras por decúbito. Entonces, siempre hay que tratar la fuente por la que estamos perdiendo sangre y hacer reposición de sulfato ferroso. Pues colocamos sulfato ferroso, 300 miligramos, 2
3 veces por día por 3 meses. Y tener la precaución de que el sulfato ferroso no esté con alimentos, no esté con consumo de lácteos, y se aumenta la absorción cuando utilizamos vitamina C para bajar aún más el pH del estómago y permitir la solubilidad del hierro en el medio alcalino del duodeno. En la ferropenia funcional, pues obviamente debemos tratar la inflamación crónica. Debemos buscar inflamación crónica que puede ser infecciosa, puede ser autoinmune o puede ser cáncer. Entonces, siempre buscar este tipo de procesos. Y, pues, obviamente hay que tratar el proceso inflamatorio, determinar cómo están los depósitos de hierro. Los depósitos de hierro se determinan con los niveles de ferritina, el porcentaje de saturación de transferrina, con el hierro sérico total y con la capacidad de fijación total del hierro, el TIBC. Si los depósitos están normales, en una ferropenia funcional, colocamos eritropoyetina. Los depósitos están bajos, colocamos hierro endovenoso y luego colocamos eritropoyetina. Bueno, eso es a grandes rasgos y rápidamente ferropenia. Ácido fólico y vitamina B12. Dijimos que estos dos componentes son necesarios para la formación de DNA. Adicionalmente, la B12, mielina. El ácido fólico es de origen vegetal y la B12 es de origen carnes rojas, básicamente carnes rojas. Es de rumiantes, no está en el pollo ni en el pescado. Entonces, el problema aquí es más de ingesta y el problema aquí es más de absorción, un trastorno absortivo. Entonces, ácido fólico. Grupos de riesgo, alcohólicos, embarazadas, medicamentos antifolatos y anemias hemolíticas. Estos son los grupos de riesgo. B12. ¿Qué me pasó aquí? Bueno. B12. El problema es de tipo absortivo. La principal es la perniciosa. Y es presencia de anticuerpos contra las células parietales o el factor intrínseco. Listo, entonces, esta es la principal, pero pues hay otras causas. Cualquier cosa que afecte las células parietales del estómago, una cirugía bariátrica, una inflamación crónica del estómago como la enfermedad de Crohn, que puede ser del estómago o puede ser del intestino delgado que comprometa el ileum. Bueno, cualquier problema que tenga que ver con la producción de factor intrínseco, con la absorción a nivel del ileum. Entonces, el problema es más de tipo absortivo, mientras que el ácido fólico es más de tipo nutricional. Aquí es nutricional.
y aquí es más de tipo absorción. Las manifestaciones, pues, una anemia de volúmenes grandes, volumen corpuscular medio mayor de 100. A medida que los glóbulos rojos se están produciendo en la médula ósea, se van rompiendo en la médula ósea y producen una cosa que se llama eritropoyesis ineficaz. Eso produce dos manifestaciones. Y 3, ictericia, bilirrubina indirecta elevada y LDH alto. Adicionalmente, bueno, todo esto se ve con la B12, se pueden comprometer las otras líneas, pueden llegar a producirse pancitopenia. Y la B12 adicionalmente tiene un compromiso neurológico que puede comprometer el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. Puede llegar a producir un síndrome de neurona motora superior. Síndrome de neurona motora superior puede comprometer funciones mentales, puede sistema nervioso periférico, neuropatías periféricas. Listo. Diagnóstico: niveles de ácido fólico en eritrocitos, en glóbulos rojos, o niveles de vitamina B12. Pedimos los dos. Manejo: ácido fólico. Si encontramos el ácido fólico disminuido, 1 miligramo día por 3 meses. B12, 1 miligramo día, 7 días, 1 miligramo semanal, 4 semanas, 1 miligramo mes, de por vida. Anemias hemolíticas. 2 tipos: intrínsecas, extrínsecas. Intrínsecas, estas de aquí. Intrínsecas, carajo. Hemoglobinopatías, trastornos de la enzima, trastornos de la membrana. Hemoglobinopatías, 2. Anemia de células falciformes y talasemia. Enzimas: déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y membrana: esferocitosis. Anemia de células falciformes, decimos que es más que todo de raza negra. Crisis dolorosas por vasooclusión, por la rigidez de los glóbulos rojos. Y crisis hemolítica. Los niños adicionalmente hacen secuestro y hacen aplasia medular. Esto no se ve en adultos. En los adultos se ven estas dos: las crisis dolorosas por vasooclusión y las crisis hemolíticas. Pues, diagnóstico: el test de ciclaje para buscar drepanocitos. Y el diagnóstico definitivo es la electroforesis de hemoglobina para detectar una hemoglobina que se denomina hemoglobina S.
Un tratamiento, pues, manejo de dolor. Líquidos endovenosos para mejorar la perfusión de los tejidos, oxígeno para mejorar la oxigenación de los mismos y analgesia. Bueno, ya está, analgesia. El manejo definitivo de esto es trasplante de médula ósea. Casi nunca se hace. ¿Voy muy rápido, muchachos? ¿O así está bien? Bueno. Así está bien. Listo. Talasemia. La talasemia es la ausencia de parcial o total de una de las cadenas beta o de las cadenas alfa. La ausencia total dura en pocos días, es incompatible con la vida, generalmente es ausencia parcial. Entonces, la característica del cuadro hemático es que tiene, pues obviamente, una hemoglobina baja, tiene un volumen corpuscular medio menor de 80, o sea, es microcítica, una hemoglobina corpuscular media menor de 27, pero el ancho de distribución es normal, de 15, menor o igual a 15. O sea que es homogéneo, a diferencia de la ferropenia, que la ferropenia es microcítica, hipocrómica y heterogénea. Esta es microcítica, hipocrómica y homogénea. Pues como todas las anemias hemolíticas, ¿no? Produce ictericia, todas las anemias producen ictericia, bilirrubina indirecta elevada, LDH alto, todas. El diagnóstico se hace por electroforesis de hemoglobina. Y el tratamiento son transfusiones y quelantes de hierro, porque estos pacientes hacen hemocromatosis. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es un trastorno ligado al cromosoma X, o sea que la padecen más los hombres. Es un déficit enzimático, es una enzima que es necesaria para la limpieza acuérdense que el glóbulo rojo no tiene ciclo de Krebs, sino que tiene un ciclo que se llama Embden-Meyerhof. Todos esos ciclos que se producen energía, todos esos ciclos producen residuos de radicales libres de oxígeno, que son tóxicos para la membrana, rompen la membrana lipídica. Esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima de una cascada de enzimas que se encarga de limpiar esos radicales libres de oxígeno. Al no haber esa enzima, pues obviamente pues, los radicales libres de oxígeno van a romper. Los radicales libres de oxígeno rompen la membrana y producen hemólisis. Habitualmente las anemias no son severas, pueden ser severas, pero lo común es que las anemias no son severas y generalmente el detonante, el desencadenante son medicamentos. El principal medicamento es la primaquina. Básicamente el manejo es obviamente suspender el detonante y en caso necesario realizar transfusiones. La esferocitosis es una mutación donde hay ausencia de dos proteínas de membrana. Esa ausencia de las dos proteínas hace que el glóbulo rojo adquiera de esta forma un esferocito y cuando pasa por el sistema retículo endotelial, pues el glóbulo rojo no tolera el paso a través de los cordones de Billroth y se rompe fácilmente en el vaso. Obviamente
se produce pues lo mismo, ¿no? Ictericia, bilirrubina indirecta, LDH alta. Y el extendido periférico se ve esferocitos. Hay una cosa que se llama el test de fragilidad osmótica, que es que el glóbulo rojo no tolera los descensos de la osmolaridad sanguínea tan fácilmente como si los tolera un glóbulo rojo normal. El diagnóstico definitivo se hace con una cosa que se llama citometría de flujo. Es una prueba que nos ayuda a detectar la presencia de esferocitos. El manejo son transfusiones y obviamente manejo para evitar la hemodilución, o sea, manejo de la osmolaridad sanguínea. Estas son las anemias intrínsecas. Las extrínsecas. Las extrínsecas son varias, pero aquí generalmente yo me enfoco en la anemia hemolítica autoinmune, que indica la presencia de anticuerpos dirigidos contra el glóbulo rojo. Lo típico de esta anemia, pues obviamente lo mismo de siempre, la ictericia, la bilirrubina indirecta, la LDH, y prácticamente todas las anemias hemolíticas producen esplenomegalia, todas, excepto anemia de células falciformes en adultos. Este es el excepto aquí. Aquí. No hay esplenomegalia en adulto. No hay esplenomegalia. En cambio, en niños sí. En niños sí hay esplenomegalia, que es la que se encarga de hacer el secuestro. Entonces, todas las anemias hemolíticas producen esplenomegalia con esa excepción. Entonces, aquí, ¿qué es lo que encontramos? La ictericia y la bilirrubina indirecta elevada, la LDH alta, la esplenomegalia y una prueba que se llama test de Kunz, que es positiva, que indica la presencia de autoanticuerpos. El test de Kunz lo que detecta son estos anticuerpos contra el glóbulo rojo. El manejo de estos pacientes, pues ese es el diagnóstico. El manejo es colocar inmunosupresores o colocar inmunoglobulina intravenosa. Esta inmunoglobulina lo que hace es bloquear estos anticuerpos. Esta inmunoglobulina ataca, bloquea estos anticuerpos y obviamente acaba la crisis hemolítica. El otro manejo es metilprednisolona en dosis altas, dosis de hasta de 1 gramo. Y después dejar prednisolona en descenso. Si no responde con eso, el paso siguiente es colocar un anticuerpo monoclonal que se llama rituximab, que bloquea la producción de estos anticuerpos. Y si ya no funciona con eso, el paso siguiente es la esplenomegalia. Listo. ¿Alguna duda sobre anemias? Hasta aquí voy a dejar de anemias. ¿Algo sobre anemias? Bueno, listo. ¿A qué le hacemos? VIH, VIH. Dos tipos de VIH, tipo 1 y tipo 2. ¿Sí? El común en las Américas es el tipo 1. El más común en África es el tipo 2. El que más daño produce es el tipo 1. El tipo 2 es un poco menos agresivo. Pues factores de riesgo, pues ya saben, promiscuidad,
trabajadoras sexuales, trabajadores de salud que tengan riesgo ocupacional, hijos de madre con VIH. Antes se incluían las personas que tenían que recibir hemoderivados, que tenían que recibir sangre o derivados de la sangre, pero eso ya a partir del 84, 85, eso ya se evitó porque aparecieron los exámenes de sangre. Entonces es muy poco probable que una transfusión o un hemodiderivado llegue a producir eso. Para hacer el diagnóstico hay dos posibilidades, guiándonos por la OMS o guiándonos por la CDC. La OMS dice que tomar una prueba, que es la que nosotros hacemos aquí, una prueba rápida, y si la prueba sale positiva, hacemos una prueba de una ELISA de otra generación. Habitualmente hacemos una ELISA de cuarta generación. Si sale positivo, pues diagnóstico de VIH. Si sale negativo, se hace una carga viral. Si la carga viral es positiva, pues diagnóstico de VIH. Si la carga viral es negativa, descarta diagnóstico. Esto es lo de la OMS. Y esta es la que hacemos nosotros aquí. La CDC, que es la que utilizan en Estados Unidos, utilizan una de cuarta generación, una ELISA de cuarta generación, que tiene para detectar anticuerpos contra VIH-1 y VIH-2. Y adicionalmente tiene antígeno P24 de VIH-1. ¿Listo? Entonces, si la prueba llega a salir positiva, lo que hacen en la CDC es solicitar una prueba para detectar, o sea, utilizan otro ELISA para detectar si es, VIH-1 o si es VIH-2. Ellos van más a la fija en el sentido de que determinan con esta prueba cuál de los dos tipos de VIH se están enfrentando, VIH tipo 1 o VIH tipo 2. Si llega a salir positiva, pues diagnóstico. Si llega a salir negativa, carga viral. Y la carga viral desempata. Puede ser positiva o puede ser negativa. El problema con el VIH es que el VIH ataca las células CD4, específicamente los linfocitos T CD4, que son también conocidos como linfocitos T helper o linfocitos ayudadores. En otras palabras, los linfocitos T CD4 tienen que ver con la inmunidad celular. Inmunidad celular, o sea que no tiene nada que ver el problema en el VIH es una inmunosupresión de tipo celular más que una inmunosupresión de tipo humoral. Entonces, es la fisiopatología. La fisiopatología es que comienzan a aparecer infecciones oportunistas, pero que se presentan en pacientes con inmunidad celular comprometida. Cuando ya tenemos el diagnóstico, tenemos que pedir varias cosas. Decimos que el paciente tiene un VIH. Hicimos una de las dos, si estamos allá en Colombia, pues hacemos allá. Si están en Estados Unidos o en otro sitio donde tengan posibilidad de hacer el diagnóstico de VIH-1 o VIH-2, pues hacemos esta. Cuando ya tengamos el diagnóstico, pues pedimos una carga viral con TDCD4
CD8, una inmunoglobulina G para toxoplasma. Vamos a pedir antígeno de superficie para hepatitis B, anticuerpos para hepatitis C. Vamos a pedir una serología para sífilis. Vamos a pedir una PPD. Se considera que la PPD es positiva si es mayor de 5 milímetros. Y en algunas guías aparece pedir unos niveles de IgM para citomegalovirus. En la guía colombiana no aparece. Obviamente tenemos que pedir el resto de exámenes, un cuadro hemático, un perfil lipídico, una creatinina, un BUN, unas pruebas de hígado, bilirrubinas, bueno, todas generales, pero esto es lo básico en relación con el VIH. Para tratar VIH tenemos 6-7 grupos de medicamentos. Tenemos inhibidores de transcriptasa reversa nucleócidos, inhibidores de transcriptasa reversa no nucleócidos, inhibidores de integrasa, inhibidores de proteasa, inhibidores de fusión, inhibidores de CCR5. Tenemos un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor CD4, el opalizumab, una cosa así por el estilo. Y hay otro que se me escapa, el carajo, se me fue el nombre, que tiene que ver con la cápside, es un inhibidor de cápside. Se me fue el nombre de este último. Estos últimos dos medicamentos son los más nuevos que hay. Los inhibidores de CD4 y los inhibidores de la cápside. Habitualmente lo que hacemos es colocar un inhibidor de transcriptasa reversa, colocamos dos de estos y colocamos un inhibidor de transcriptasa, inhibidor de integrasa. Inhibidor de integrasa. Entonces, habitualmente colocamos esto más esto. Pero puede colocarse dos de estos más uno o dos de estos, o dos de estos más uno o dos de estos. Los que se utilizan siempre son estos 4 primeros que están aquí. Inhibidor de transcriptasa reversa nucleócido, inhibidor de transcriptasa reversa no nucleócido, inhibidor de integrasa e inhibidor de proteasa. Estos de acá se colocan cuando el paciente tiene resistencia a estas combinaciones de acá. Entonces, el esquema habitualmente son estos 4 primeros con estos de base de aquí, con inhibidores de transcriptasa reversa nucleócido. La idea de utilizar antirretrovirales es hacer que la carga viral esté entre 25 y 75 copias por mililitro. Por mililitro, por litro, creo que es por litro, no estoy seguro. La cosa es que no debe pasar de aquí. Esto se considera supresión viral. Esto se considera que el paciente está haciendo un pico cuando está mayor de 200. Puede indicar resistencia o falta de adherencia al tratamiento, bueno, pero se considera que por encima de 200 existe la posibilidad de una falla terapéutica. Bueno, entonces la idea es hacer que esto quede aquí y la idea es que los CD4 comiencen a subir. Nosotros clasificamos el VIH de acuerdo al conteo de CD4 y de acuerdo a las manifestaciones clínicas. Entonces, de acuerdo al conteo de CD4, la clasificamos en 1, 2 o 3. Y de acuerdo a las manifestaciones clínicas, las clasificamos en A, B
o C. Entonces, A es asintomático. B tiene procesos infecciosos que no definen SIDA. Y C tiene un proceso, una infección o un cáncer que define SIDA. En cuanto al conteo de CD4, se considera 1 cuando es mayor de 500, se considera 2 cuando está entre 200 a 500 y se considera estadio 3 cuando está por debajo de 200. Y cuando está por debajo de 200 se considera que está en fase SIDA. Bueno, el VIH generalmente no produce procesos, no afecta directamente el organismo, pero hay algunas patologías que sí las produce directamente. Una es el HIPAM, que significa nefropatía asociada a VIH. Y la típica presentación de esto es un síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico, acuérdense que son 3.5 gramos de proteínas en orina de 24 horas por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Entonces, cuando a un paciente le tomamos una orina de 24 horas y tiene más de 3.5 gramos por 1.73 metros cuadrados, o más fácil decir, mayor de 3 gramos en 24 horas, sin sacarle metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, cuando un paciente lo tenemos con más de 3 gramos de proteínas en 24 horas, en un paciente con un VIH, decimos que tiene un HIPAM. La otra cosa que se presenta directamente por el VIH es la demencia asociada a VIH. Demencia asociada a VIH, que es una demencia de tipo fluctuante. Es fluctuante en el sentido de que tiene episodios de lucidez combinados con episodios de demencia. Y la otra cosa que es directamente producida por el VIH es la pancitopenia. Puede afectar directamente a la médula ósea y producir pues descenso de las 3 líneas celulares sanguíneas. De lo contrario, el VIH produce, las manifestaciones son por oportunistas. Por debajo de 200, lo que debemos tener en cuenta es la neumocistosis. Neumocistosis. Recuerde que el Pneumocystis jirovecii es un hongo. El Pneumocystis jirovecii es un hongo que produce una neumonía atípica. Una neumonía atípica. Esta neumonía atípica, la característica es una neumonía intersticial. O sea, se afecta no los alvéolos, sino el espacio entre los alvéolos. Es una neumonía intersticial. Entonces, la característica es una neumonía intersticial que en la RX de todas las por ser de compromiso intersticial se llama neumonía en vidrio esmerilado. Neumonía en vidrio esmerilado. Entonces, lo sospechamos en un paciente que tiene síntomas respiratorios, que tenga los hallazgos en la RX que les acabo de describir y que tengan unos gases arteriales con PO2 baja. Y el paciente no luce tan comprometido como se ve en los exámenes. Los exámenes se ven más comprometidos de lo que el paciente está. Por eso es que se le da el nombre de neumonía atípica,
que no tienen concordancia en la clínica con los paraclínicos. Estos pacientes tienen una gran destrucción de células pulmonares, por lo que hace que la LDH se eleve. Dijimos que los gases tienen una PO2 con hipoxemia. Y estos hallazgos, y por debajo de 200, es lo que nos hace sospechar una neumocistosis. Si queremos hacer un diagnóstico más certero, hay que hacer un lavado broncoalveolar y una tinción pues una tinción que se llama Gienza. Se hace el lavado broncoalveolar, o sea, para hacer el lavado broncoalveolar, obviamente se hace con fibrobroncoscopia. Y lo que se obtiene ese lavado broncoalveolar se tiñe con el Gienza. Y se hace, rara vez se hace esto. Nosotros prácticamente hacemos el diagnóstico con todos estos datos que están aquí, con todo esto que les acabo de explicar acá. En un paciente con un VIH con 200 para abajo, y con estos hallazgos en la RX, en los gases, la LDH, entonces ya la sospecha es muy alta para pensar en neumocistosis, como para ponernos a hacer lavados broncoalveolares y cosas así por el estilo. El manejo es con timetropin sulfa por 3 semanas. Hay que tener precaución de agregar ácido folínico porque se puede producir una anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico. El timetropin es otro medicamento antifolato. Ya los otros que se presentan por acá generalmente se presentan por debajo de 100. Está la toxoplasmosis. Recuerden que es un protozoo, es un parásito que en personas inmunocompetentes no produce nada. Pues puede llegar a producir algunas adenopatías, algún malestar, fiebre, algún cuadro inflamatorio, pero en personas inmunocompetentes el toxoplasma no se trata. El toxoplasma se quita solito. Pero puede dejar formas dormidas en cualquier parte del cuerpo. Y uno de los sitios donde quedan las formas dormidas que se llaman quiescentes. Esas formas quiescentes o dormidas pueden quedar en el sistema nervioso central. Y la característica típica de estos pacientes es que tienen un CD4 por debajo de 100, tienen un compromiso del sistema nervioso central caracterizado por una focalización. El paciente focaliza, idéntico a como si fuera un ACV. No es un ACV. Entonces, hace focalización y la neuroimagen se caracteriza por una lesión en forma de anillo, lesión anular. Prácticamente con esas 3 daticos, CD4 por debajo de 100, focalización y lesión anular en la imagen, en la neuroimagen, en el TAC o en la resonancia, hacemos el diagnóstico de toxoplasma. Podría hacerse PCR en líquido cefalorraquídeo, pero habitualmente no llegamos acá. Prácticamente hacemos el diagnóstico con estos datos y el tratamiento es también timetropin sulfa, pero este se hace por 6 semanas. Ojo, ácido folínico para evitar la presencia de anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico. El otro que se presenta aquí es la criptococosis. La criptococosis, que es un hongo, que lo típico es la cefalea. Este paciente hace cefalea y puede hacer signos meníngeos. Cefalea con signos meníngeos. Estos pacientes habitualmente hacen hipertensión endocrinal porque aumenta la cantidad de volumen de líquido cefalorraquídeo. En estos pacientes, la imagen, la neuroimagen, permite saber si podemos tomar o no un líquido cefalorraquídeo. Si hay desplazamiento de la línea media, no se puede tomar. Pero si la línea media está en la línea media, o sea, si no hay desplazamiento,
Quiere decir que hay hipertensión, pero esa hipertensión no prohíbe la toma de PL. Entonces, se hace una PL, se toma un líquido cefalorraquídeo. Aquí de pronto no se los mencioné, pero el líquido cefalorraquídeo hay que verificar una cosa que se llama la presión de apertura. La presión de apertura, se coloca la aguja, se le coloca un manómetro y la presión de apertura habitualmente es menor de 18, pero en estos pacientes es mayor de 18 centímetros de agua. Mayor de 18. Claro que creo que son mililitros. Bueno, sí son mililitros, está bien. Entonces, ¿por qué? Porque eso está indicando que el paciente tiene una hipertensión endocraniana. Entonces, tiene una presión de apertura más alta de lo habitual. Tiene los hallazgos de un hongo que son linfocitos, glucosa baja y proteínas altas. Y se hace una tinta china que muestra levaduras. Adicionalmente se puede hacer un antígeno para criptococo en el líquido cefalorraquídeo. Ahí tenemos el diagnóstico de una criptococosis. El manejo se hace con anfotericina B. Acuérdense que la criptococosis meningia y la tuberculosis meningia producen una respuesta que se llama IRIS, que significa el síndrome de reconstitución inmune. Síndrome de reconstitución inmune. El síndrome de reconstitución inmune consiste en que si tratamos al paciente con antirretrovirales, los antirretrovirales mejoran la respuesta inmune, y el paciente hace un SIRS, y ese SIRS se lleva al paciente, lo mata. Entonces, en estas dos patologías, para evitar el IRIS, primero tratamos el criptococo o la TBC. Primero se trata, el criptococo al menos se trata por unas 2 semanas, entre 1 y 2 semanas, y la TBC al menos un mes. Y después de eso, antirretrovirales. ¿Listo? La otra patología que vemos por acá, criptococo, hay una que se llama leucoencefalopatía multifocal progresiva. Leucoencefalopatía multifocal producida por un virus que se llama virus JC. Virus JC, que es un compromiso de la sustancia blanca del cerebro. Sustancia blanca cerebral. Y es multifocal, o sea que las manifestaciones son múltiples manifestaciones neurológicas y no están focalizadas. La neuroimagen muestra pues el compromiso de la sustancia blanca. El líquido cefalorraquídeo muestra un líquido con linfocitos. La glucosa es normal y las proteínas están altas. El diagnóstico se hace con PCR para JC y no hay tratamiento. Hay un tratamiento experimental, todavía no, todavía falta para colocarlo en las guías. El tratamiento es tratamiento antirretroviral, mejorar la respuesta inmune. En este caso necesitamos respuesta inmune para controlar la leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Qué otro bicho por acá? Hay más. Mycobacterium avium complex, complejo Mycobacterium avium. Este produce bastantes compromisos, pulmonar, puede producir compromiso de médula ósea, hepático.
Entonces puede producir compromiso pulmonar similar, parecido a la tuberculosis, una pancitopenia, puede producir una hepatitis. El manejo es con macrólidos, acitromicina, etambutol, que es un medicamento que se utiliza e incluso puede llegar a presentar, no rifampicina, se llama rifabutina. El otro es el citomegalovirus. Este también produce bastante compromiso, pero este afecta a la retina, produce una retinitis con ceguera. Puede comprometer el sistema nervioso central, tracto gastrointestinal, produce úlceras en varias partes, sobre todo en el esófago, con disfagia y pérdida de peso. Puede comprometer la médula ósea y producir pancitopenia. El diagnóstico es hacer biopsia, hacer PCR y se puede pedir niveles de inmunoglobulina M para citomegalovirus. Pueden salir negativos porque el paciente está inmunosuprimido. Y el manejo es con un medicamento que se llama valganciclovir. Hay una cosa que me faltó aquí, muchachos. Aquí. Las profilaxis. Las profilaxis se hacen cuando el CD4 está por debajo de 200. Con CD4 por debajo de 200, colocamos timetopin. Ese timetopin me cubre neumocistis. Colocamos timetopin, generalmente lo colocamos lunes, miércoles y viernes. Timetopin sulfa, ¿no? Pero nos cubre neumocistis. Y por ahí derecho nos cubre toxoplasma, aunque el toxoplasma generalmente da por debajo de 100, pero pues si estamos colocando timetopin para cubrir esto, por ahí derecho nos va cubriendo este de aquí. Ya. Cuando está por debajo de 100, colocamos fluconazol para profilaxis de hongos, profilaxis de criptococo y profilaxis de histoplasma, que no se los mencioné. Y por debajo de 50 colocamos acitromicina para profilaxis de Mycobacterium avium complex, de complejo Mycobacterium avium. Bueno, ¿alguna pregunta ahí de VIH? Sí, profe, en el caso de que el paciente indefinido en la carga viral, ¿cuándo se le repite la prueba para saber si es negativo o positivo? Ya, generalmente se hace a los 3 meses. O sea, generalmente, pero es raro, ¿no? La carga viral desempata. Pero Y si lo que se quedan hace dudas... otra carga viral. ¿Cómo, perdón? No, Lo que se hace otra carga viral. empieza otra vez el proceso. Se empieza con la prueba rápida aquí, después pasamos a la de cuarta generación y por último otra vez la carga viral. Se empieza todo. Bueno. Un momentico, que estoy... Bueno, ¿lo otro qué es? ¿Cirrosis o qué? Bueno, ese ya no más porque... Cirrosis. Listo. Cirrosis, dijimos que es fibrosis. ¿A qué horas tienen clase? Listo. Cirrosis es fibrosis. Cirrosis significa depósito de colágeno y se fibrosa el tejido hepático. Decimos la causa de la cirrosis principalmente es el alcohol.
pero pues hay un poco de causas autoinmunes, infecciosas, virales, depósito de hierro, depósito de cobre, bueno, cualquier cantidad, déficit de una enzima que llama alfa-1 antitripsina. Bueno, hay una cantidad de causas de fibrosis y de cirrosis hepática, obviamente. Dos componentes que yo les enseño a ustedes: hipertensión portal, insuficiencia hepática. Hipertensión portal, varices esofágicas, gastropatía hipertensiva, hemorroides, hiperesplenismo. Varices esofágicas, pues obviamente el problema es el sangrado, que comienza a sangrar. Pues obviamente hematemesis, melenas, hipovolemias, shock, bueno, riesgo de muerte. Manejo, endoscopia digestiva lo más rápido que se pueda. Mientras tanto, colocamos medicamentos como la terlipresina o el octreotide, que producen vasoconstricción esplasmática de arterias esplásmicas, del lecho arterial esplasmático. Esa vasoconstricción baja el aporte de sangre a la porta. Y obviamente baja la presión portal. Obviamente tenemos que manejar la parte hemodinámica, colocar líquidos endovenosos, colocar sangre en caso de necesidad. Muy seguramente también tenemos que colocar vitamina K porque estos pacientes tienen un PT prolongado habitualmente. Y lo dejamos en condiciones para que el endoscopista venga y haga la ligadura de las varices esofágicas. Entonces, el manejo, pues obviamente definitivo es ligadura de varices esofágicas por endoscopia de vías digestivas altas. Listo. Ese es el paciente agudo. El paciente que tiene las varices esofágicas, porque todo paciente con cirrosis hay que tomarle una endoscopia, pero no están sangrando. El manejo es con beta bloqueadores. Los beta bloqueadores tienen dos funciones. Uno, bajan el gasto cardíaco. Y dos, producen vasoconstricción esplasmática. Vasoconstricción esplasmática. Entonces, es el mismo principio que reza para terlipresina y octreotide. La misma cosa. La vasoconstricción esplasmática baja el aporte de sangre al aporte, baja el aporte de las dadas, baja la presión portal. Listo. Lo mismo pasa con los beta-bloqueadores. Adicionalmente, los beta-bloqueadores bajan el gasto cardíaco. El inconveniente con los beta-bloqueadores es que producen hipotensión sistémica. Entonces pueden bajar la presión arterial sistémica y estos pacientes habitualmente tienen la presión arterial baja. Entonces a veces no es tan fácil usarlos. Pero en un paciente con varices esofágicas, así sea que no estén sangrando, endoscopia de vías digestivas altas y ligadura. Hay que evitar que llegue en una emergencia con un sangrado activo. Las hemorroides, pues, una endoscopia digestiva baja, hacer una colonoscopia y ligadura. El hiperesplenismo, la manifestación es la pancitopenia. Y esa pancitopenia se debe a lo que se llama secuestro. El vaso secuestra, como hay gran cantidad de sangre, el vaso secuestra glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas y baja las 3 líneas. No hay un manejo específico para eso. El manejo, pues tratar de bajar un poco la presión a portal utilizando los beta bloqueadores. De pronto esto tal vez es el único manejo que puede haber para eso. El otro aquí que me queda faltando era la citis, que es la presencia de líquido en la cavidad peritoneal. La citis, pues
diagnóstico es fácil, pues no hacer clínica, o sea, por cuadro, por clínica, por examen físico y por ecografía. ¿Listo? El manejo, bueno, en una ascitis tenemos que hacer el GASA, que es el gradiente albúmina-suero-ascitis. Se considera que es hipertensión portal cuando el gradiente albúmina-suero-ascitis es mayor de 1.1. Eso implica que el líquido acítico casi no tiene albúmina, mientras que el suero tiene. Un máximo de 5 litros de un solo taco. Si vamos a sacar más de aquí, por cada litro, hay que colocar 5 gramos de albúmina. Endovenosa, obviamente. La idea de esto es aumentar la presión oncótica para impedir que la bulimia se salga hacia el espacio peritoneal. Si sacamos 10 litros, pues deberíamos colocarle 25 gramos de albúmina. Corremos el riesgo de que si no colocamos la albúmina, entonces la bulimia se desplace del espacio intravascular hacia el espacio peritoneal. ¿Listo? La otra que se puede hacer es colocar un mecanismo que se llama TIPS, que es un stent que se coloca transyugular. Stents, portos, algo así como porto. Bueno, la cosa es que se coloca un stent que hace que disminuya la presión intrahepática y pase la sangre de la porta hacia las venas suprahepáticas con más facilidad y disminuye la presión. ¿Listo? Estos tips son buenos para bajar la presión. El inconveniente es que aumentan el riesgo de encefalopatía hepática. Ese es el pequeño inconveniente. Pero en un paciente que está en un plan de trasplante hepático, mientras se consigue donante y todas esas cosas, se pueden utilizar tips para disminuir la presión portal y mejorar la citis. El otro problema con la citis es la peritonitis primaria. Peritonitis primaria o peritonitis espontánea se llama. Y es provocada por un traspaso de células gram negativas del tracto gastrointestinal hacia el espacio peritoneal a través de un mecanismo que se llama translocación. La translocación es el paso por vía linfática de estas bacterias al espacio peritoneal. La manifestación clínica, pues obviamente dolor abdominal. Y puede tener signos de respuesta inflamatoria sistémica. El diagnóstico ha de ser una paracentesis y habitualmente en el líquido acítico encontramos leucocitos polimorfonucleares mayores de 250. Hay que hacer un GRAM
un cultivo. Y hay que iniciar manejo antibiótico para cubrir los negativos en forma empírica de elección del CFPIME. Listo, eso es en cuanto a hipertensión portal. En cuanto a insuficiencia hepática en sí, hablamos de encefalopatía hepática. Por exceso de amonio. Y el principal desencadenante es el estreñimiento, el sangrado digestivo y la infección. Como el estreñimiento es el principal, el manejo es enemas, lactulosa y rifaximina. O sea, básicamente aquí lo que estamos haciendo es, estos dos son los dos primeros, el estreñimiento y el sangrado digestivo. Entonces lo que tenemos que hacer es limpiar el tracto digestivo de materia fecal o de sangre. O sea, aquí con esto lo limpiamos, con enemas, con lactulosa, y la rifaximina lo que hace es bajar la población bacteriana para que no produzca amonio. Este amonio proviene del metabolismo de las bacterias intestinales. Y a esto le adicionamos L-ornitina, L-aspartato, que convierte el amonio, lo pasa a urea. Y esta urea, pues, obviamente, sale por la orina. Ese es el manejo del paciente con encefalopatía hepática. Si el paciente tiene una infección, pues busque el proceso infeccioso, coloque el antibiótico que corresponde a ese proceso infeccioso. El otro es el sangrado. Los pacientes tienen PT prolongado y INR, que es el que mide el PT, está prolongado, o sea, mayor de 1. Pues estos pacientes tienen tendencia al sangrado. El manejo es colocándole vitamina K. La albúmina que se produce en el hígado cae y la manifestación son los edemas generalizados. El manejo de estos pacientes es dietético. Rara vez colocamos albúmina. El manejo es con dieta, una dieta apropiada. Esto no se lo mencioné, creo, pero la dieta debe utilizar básicamente una cosa que se llama aminoácidos de cadena ramificada. Los aminoácidos de cadena ramificada, el nombre, la mnemotecnia es esta, valéis. Son la valina, leucina y isoleucina. Estos aminoácidos de cadena ramificada no tienen metabolismo hepático, son los que menos riesgo de encefalopatía tienen. Pero pues yo no sé qué alimentos tiene eso lo maneja un nutricionista. En otras palabras, nutrición. Un nutricionista para que maneje esta parte. ¿Qué otra cosa? Encefalopatía, INR, albúmina, Dijimos lo de los estrógenos. La presencia de estrógenos se asocia con ginecomastia. Se produce un aldosteronismo porque no se elimina la aldosterona, entonces se produce una hipocalemia que se maneja con espironolactona. Hablamos del síndrome hepatorenal, donde hay una lesión renal aguda prerrenal por vasodilatación esplácnica. El lecho esplácnico se dilata y el lecho renal se constriñe. Entonces se produce una baja la presión de perfusión renal cae y el paciente hace una lesión renal perrenal. La característica es una relación Boone sobre creatinina mayor de 20.
El manejo son líquidos endovenosos cristaloides, terlipresina para mejorar la presión del lecho esplácnico y albúmina para mejorar la volemia. Vigilancia hemodinámica. Y el síndrome hepatopulmonar. Síndrome hepatopulmonar básicamente es una vasodilatación del lecho pulmonar con un tránsito corto, un tránsito rápido de la sangre, y la sangre sale con hipoxemia, con PO2 bajo. Y la manifestación típica es la platinea ortodeoxia. Lo que hacemos es colocar oxígeno suplementario, aumentar la FiO2 y trasplante de hígado. Listo, muchachos. Bueno, ahí quedaron repasados. Gracias, doctor. Bueno, que estén muy bien. Dios los bendiga.